Mi nombre es Raúl Gómez, tengo 58 años, soy de Rosario. En aquella oportunidad tenía 18 años, estaba haciendo el servicio militar obligatorio en la Primera Brigada Aérea del Palomar, en Buenos Aires. Y después de 2 meses, porque la incorporación mía fue el mismo año, nuestro próximo destino fue Malvinas. Yo nací acá en Rosario, en el año 1963. Mi viejo Pedro Gómez, mi vieja Aide Gómez, con 3 hermanos, Vicente, Lucio y Nilda. Y bueno, el cuarto soy yo, así que me crié acá en Rosario, hice la primaria acá en Rosario. Después, bueno, cuando me tocó el tiempo de Malvinas estaba trabajando, así que dejé el trabajo, me sortearon, ingresé al servicio militar y fui destinado a Malvinas. Mi nombre es Daniel del Canto, tengo 60 años, nací el 23 de febrero de 1962, vivo en Rosario actualmente, en la zona oeste. Yo nací en el barrio Bellavista, Ascuena Gasura ahora, ahí cerca de Pellegrini y Matienzo, por esa zona. Fui a la escuela Nuestra Señora de la Roca, toda la primaria. Mi mamá no trabajaba, era ama de casa. Mi padre trabajó primero de zapatero y luego fue parte de los bomberos zapadores de Rosario, bueno, los primeros bomberos que había. Bueno, mi infancia transcurrió yendo a la escuela, bueno, jugando la pelota, como todos los chicos. Después en secundaria, ya en la zona oeste, bueno, ahí me empecé a trabajar también. En esa época se podía trabajar a los 13, 14 años y trabajaba en una empresa que hacía máscara de gas. Desde las 6 de la tarde hasta las 11 de la noche íbamos a la escuela. Y yo a las 7 entraba en la fábrica, así que salía de la escuela, llegaba a mi casa, dormía para las 6 irme a trabajar. Eso se acostumbraba, el día de trabajo te bañabas y en el mismo trabajo y de ahí iba a la escuela. Bueno, el barrio donde yo me crié fue Barrio Alvear. El colegio donde asistí fue el Dr. Pedro Daniaria 1962. Quedaba en calle Lagos y Viedma, así que bueno, ahí hice toda mi primaria. Vengo de familia laburante, mi viejo laburaba en una fábrica, mi vieja en una farmacia. Y bueno, una familia común, digamos, del pueblo, ¿no? En ese tiempo era juegos, digamos, de fútbol, nos juntábamos con los chicos del barrio, lo que se hacía antes, lo que ahora lamentablemente no se ve, ¿no? Y bueno, siempre nos juntábamos, después hasta que empezamos a ser adolescentes, empezamos a ir a los boliches y demás, y bueno, la juventud, digamos, medianamente normal, ¿no? De lo que era antes, lo que puede aspirar cualquier chico hoy, el tema de su adolescencia, los boliches, la salida, los amigos, la novia. Yo me imaginaba ser jugador de Central en ese momento. A los 14 quería jugar en Central. Después ya evidentemente no pude jugar, pero siempre veíamos siempre en el televisor la propaganda esa de la Marina, Y yo le decía un día, mira, y siempre por H o por B uno no sabía cómo era porque vivía en Rosario, acá no hay mar. No sabíamos cómo era la Marina. Entonces era algo totalmente distante. Y bueno, y termino en la secundaria en 4º año, ya tenía 17, ¿qué hago? O terminaba la secundaria y me enganché en la Marina. Y la verdad que en ningún momento me gustó el servicio militar obligatorio. Era medio como que te cortaba la libertad, ¿no? O sea, uno acostumbrado a ser medianamente libre, trabajar, salir, hacer su vida, ¿no? Uno decía que era un año totalmente perdido. Entonces, bueno, obviamente que cuando me sortearon por los 3 últimos números de mi documento, me tocó 861, o sea, aeronáutica. No fue nada agradable porque, te vuelvo a repetir, no me gustaba el servicio militar, más allá que no lo haya experimentado nunca. Pero bueno, esto no ocurrió, así que bueno, me formé en la fila, digamos, del servicio militar en la Primera Brigada Aérea. Y bueno, ahí ya se cortó el tema de la libertad de lo que te estaba hablando, ¿no? Y por un año que supuestamente iba a ser un año normal de cualquier colimba, y bueno, esto no resultó así porque el 2 de abril, bueno, como sabrán todos, comenzó el tema de la recuperación de nuestras islas.
Era complicado porque en esa época, ahora está mucho más tranquilo, en la escuela en esa época te exigían físicamente, era tremendo, no era un trato bueno, digamos, era un trato bien militar, bien estricto, y el que no se lo aguantaba se iba. En realidad el sorteo era como un número de quinela. Se escuchaba por la radio y en la radio uno escuchaba el número de documento de cada uno y bueno, la verdad que estaba mi viejo, lo recuerdo como si fuera hoy, mi viejo, mi hermano mayor y mi vieja. Y cuando dan el número de sorteo del número de documento mío, obviamente me cayó pero muy mal. Digo, no, yo no quiero hacer la colima y bueno, pero no era la decisión de uno, ¿no? Era que cada uno cuando cumplía esa edad lo sorteaban y bueno, sí o sí por el hecho de ser varón, digamos, y estar en esa clase, lo sorteaban y bueno, se hizo el servicio militar. Estábamos todos sentados en una mesa y escuchando la radio. El sorteo fue en el 81 y el 5 de abril, bueno, ya tuvimos que ir a presentarnos en el 121 y de ahí nos llevaron a la rural y de la rural al aeropuerto Fisherton y de ahí en avión, sin asiento, sentado uno con otro para mayor capacidad y aterrizamos en Paloma. Ya había estado 3 años, me había recibido de cabo segundo electricista, yo era electricista naval. Bueno, entonces en el 81 ya nos vamos de pase a Puerto Belgrano. Nos ponen todo en un tren y vamos a Puerto Belgrano los distintos pases. Ahí me toca el destructor Arabullar. Era un destructor tipo Fletcher, mucho más chico que el crucero Belgrano, que justo amarrábamos enfrente. Y yo llego ahí con otro compañero más como cabo segundo electricista, para la parte de electricidad de todo lo que es el barco. Marzo del 82 nos dicen, mira, vamos a hacer un UNITAS con Brasil y Uruguay y Estados Unidos. El UNITAS es es como si fuera un trabajo entre los barcos, de la marina, de todos. Entonces todos nos alistamos para ir al UNITAS, íbamos a ir a Río de Janeiro, claro, short, todo eso. Resulta que salimos y nos fuimos por el norte, enganchamos por el sur. Digamos, la tripulación no sabía nada de la toma de Malvinas. Para el día 1 de abril nos dijeron que nuestro próximo destino iba a ser Malvinas, así que esto fue de un día para el otro. Al otro día nos dieron todos los elementos, todo el equipamiento, digamos, llámese bolsa aeronáutica y demás. Nos llevaron a los médicos antes de ir a Malvinas, y, o sea, para que estuviéramos en condiciones, ¿no? Salimos para Malvinas y en realidad por desperfecto del avión, que casi nos caímos al agua, aterrizamos de emergencia en Comodoro Rivadavia. Yo no sé si estaba programado o no, o directamente íbamos a Malvinas. Ahí bajamos, descendimos, aterrizamos en Comodoro Rivadavia y nos quedamos 3 días haciendo aprovechamiento de terreno y demás. El 9 de abril, tipo 4 de la tarde, una cosa así, ahí sí salimos rumbo nuevamente a Malvinas, en un Fokker 27. La Fuerza Aérea había ido en ese momento, Fokker 27 y Fokker 28. Llegamos a Malvinas a tipo 6 de la tarde, una cosa así, y bueno, de ahí me recibió un viento impresionante, un frío, en la cual 7 grados, 8 grados bajo cero, y la ropa que nos habían dado era una remera, una camisa, una tricota, que es como un pullover, y una chaquetilla. Así que inapropiado, digamos, para el clima, ¿no? Y con racionamiento para 7 días, porque supuestamente nosotros íbamos por 7 días de ensanchamiento y prolongación de la pista de aterrizaje, y bueno, nos quedamos desde que empezó hasta que terminó, ¿no? Y el primero nos avisan que íbamos a tomar las Islas Malvinas. Fuimos como apoyo de las naves que llegaron a Malvinas, nosotros llegamos ahí cerca de Malvinas, se toman Malvinas y nosotros fuimos a reaprovisionarnos, porque el barco necesita reaprovisionarse cada tanto, a Ushuaia. Yo me hacía guardia en un diésel de popa, se llamaba. Si te pegan un torpedo, las máquinas principales se apagan. Entonces es como un diésel, un motor de un auto era enorme, 3x3 medio.
Y yo hacía guardia ahí, estaba solito. Entonces, estaba el diésel y un dormitorio. Y te tenían que cerrar estanco, porque si entraba agua. Entonces, a mí yo cuando bajaba el tambucho, me cerraban estanco, porque tenían que cerrarte. Y el que me cerraba decía, viva la patria, viva, le decía yo, y me cerraba. Y tenía que estar 6, 7 horas solo, esperando a ver que pasara algo, hasta que otra vez tocaba ya el fin del toque de guerra, entonces me abrían y ahí me sacaban. Y estuvimos hasta el 17 de junio, donde bueno, hubo un cese el fuego, quedamos prisioneros 3 días y después embarcamos en el Almirante Irízar, nuevamente rumbo al continente. Al principio, como no pasaba nada y el enemigo no llegaba, nosotros estábamos en carpa. Hasta que después, porque se decía que por la cantidad de kilómetros que había, que no iban a venir y demás, esa era las notificaciones o el informe que teníamos nosotros de nuestros superiores. Nos imaginábamos un clima frío y algo inhóspito y estamos aquí para defender la patria. Como primera medida queremos que todo se solucione en paz, pero si hay que pelear por la Malvinas, estén seguros que vamos a pelear. Ya deben estar extrañando quizás sus casas, ¿no? Bueno, de extrañar no tenemos por qué extrañar porque estamos por un compromiso acá y la tenemos que cumplir. Inclusive tuvimos misa hace momentos y que no podemos extrañar nada, es algo ínfimo. Y cuando ellos se enteraron de que se estaban aproximando los ingleses, que se estaban llegando, así que bueno, ahí salimos de las carpas y empezamos a hacer pozo de zorro o búnker para esperar el tema de la invasión o del ataque, ¿no? Y fuimos un grupo de tareas que estaba con el crucero Belgrano y el destructor Piedra Buena. Y nos quedamos ahí en Malvinas hasta que el 2 de mayo hunden al Belgrano. Ese día le pegan 2 torpedos al Belgrano y un torpedo a nosotros. Después pensaba, con 2 torpedos en Belgrano, que era un acorazado, a luchar con un torpedo lo partían en 4. Era imposible sobrevivir en ese momento. El primer día, cuando pega el torpedo, los 2 destructores salen. La orden era alejarse del lugar por si nos hundieran a nosotros. Volvemos con otro barco más, con Aero Gurruchaga, y empezamos a levantar sobrevivientes. Lo que había muchas olas, mucho frío y mucha ola. Entonces el barco rolaba y cabeceaba. Rolares de costado y cabecear de frente. Y cuando venían las balsas, no podíamos levantarla, no teníamos guinche para levantarla. Entonces con un aparejo, y había como una sillita esa de los chicos de cuero, se sentaba ahí el sobreviviente y lo levantábamos. Y estábamos todos ahí levantando los muchachos que venían. Quemados o no, o algunos quemados, otros ya con frío. Yo me acuerdo uno todo quemado, que viva la patria, gritó, y uno se le ponía la piel de gallina, y tipo, pero quemado total. Creo que después murió. Pero era tremendo, levantaron, nunca lo habíamos visto, una balsa con 20 personas, aparte en el medio del mar. Algunos falleció, otros no, y bueno, y a todos los llevamos a Ushuaia. Al principio fue incertidumbre, miedo a lo desconocido porque no se sabía qué iba a pasar y el tema de la ansiedad de estar esperando que si vienen, que no vienen, que si vienen, que no vienen, bueno, esperando en una carpa y lamentablemente sin racionamiento, porque ya tuvo lo repetido, o sea, tenía comida para 7 días nada más, el frío era terrible y bueno, esperando ahí hasta que el primer día fue el 1 de mayo, que por eso se toma como bautismo de fuego a la Fuerza Aérea cuando caen los primeros soldados, entre ellos un compañero mío que dormía acá en Palomar a 3 camas de donde yo estaba, Guillermo García. Y en el primer ataque, que fue a las 4:30, 5 menos 20 de la mañana, él estaba en un búnker cerca de la carpa donde inicialmente estuvimos, y él salía a repartir las comidas pozo por pozo, digamos, de las que se cocinaban,
y bueno, no alcanzó de salir del pozo y cuando cae la bomba, lo que nos dijeron a nosotros, pero nosotros nos enteramos que él había caído recién como a las 7, 8 de la noche de ese mismo día, del 1 de mayo, porque no nos querían decir que era lo que había pasado. Y cuando cae una de las bombas, según dijeron ellos, que la misma onda expansiva fue que lo mató y bueno, lo reventó todo por dentro, ¿no? A las 9 de la mañana de ese mismo día me hacen ir a acomodar un puesto de avanzada y bueno, de ahí bombardearon de nuevo a las 9:30 de la mañana y venía un avión que me cortaba al medio, ¿no? Así que bueno, pasó toda la historia de mi vida en fracciones de segundo y hasta que me pude incorporar, salí corriendo, llegué hasta el pozo donde estábamos y bueno, para cubrirme, digamos, del tema del bombardeo. Y bueno, esa situación la verdad que uno que la lleva siempre, ¿no? La tiene marcada y bueno, en ese momento ahí nos dimos cuenta de que era lo que estábamos realmente en una guerra y bueno, la verdad que no se sabía cuándo se iba a terminar, ¿no? Yo me acuerdo que yo siempre odié el chaleco salvavidas. El olor del chaleco salvavidas era tremendo. No me hacía vomitar, pero me molestaba. Y yo me acuerdo que me lo sacaba. Me decían, ponete el chaleco que si nos hunden te vas a salvar la vida. Y no, vos sabés que era... El hecho de ponerme el chaleco era como reconocer que te podés morir y no lo quería usar, no me lo ataba. Lo usaba cuando me miraban, si no, no lo usaba. Era como un olor a... Esto es como reconocer que me iba a morir, entonces decía, no, yo no lo uso. En Ushuaia, al principio, cuando entramos la primera vez, era todo bien, la gente te quería, te reconocía, el hecho de estar en una guerra, digamos, hasta la primera salida. Cuando volvimos, luego de terminar la guerra, cambió la situación. Ahí la gente medio como que no fue la misma. A nosotros sí nos decían, bueno, hicieron lo que pudieron, pero yo creo que el trato fue distinto. Y no te digo indiferencia, pero sí como que la gente, no sé si tenía bronca o qué, pero no fue el mismo trato con nosotros que era antes cuando llegamos la primera vez. La poca por ahí comunicación con mi familia fue a través de carta, que esas cartas por ahí llegaban a los 10 días, 15 días y en ese transcurso podría haber pasado determinadas cosas. Eso sí, tengo conocimiento de que se filtraban lo que se salía de allá, lo que escribíamos nosotros hacia nuestros familiares. Nos sacaron de un día para el otro, como pasó cuando nos llevaron, ¿no? Y aparte, bueno, se trataba del enemigo en esta oportunidad. No nos comunicaron nada, subimos en una lancha de desembarco de ellos, subimos en el Almirante Irizar, de ahí llegamos a Ushuaia, de Ushuaia en avión a Palomar. Llegamos a la noche, no nos esperaba nadie, no había familiares, no había nada. Y bueno, lo único que nos recibieron a nosotros, nos hicieron así, entre comillas, una bienvenida, era lo que se habían quedado en la unidad, en la base. Y después de ahí nosotros volvimos con muchos kilos menos. En realidad yo volví creo que con 40 y pico, 50 kilos. Y bueno, no nos dieron franco, no nos dieron nada porque no tenían que engordar, ¿no? Nos dieron de comer cada rato como para engordarnos porque estábamos, pero... si bien no una desnutrición severa, pero una desnutrición al fin. Yo creo que entre nosotros quedó el deber cumplido. Hicimos lo que pudimos, hicimos lo que nos ordenó, estuvimos donde había que estar. Si fue mal organizado, si fue, no sé, si fue algo mal puesto, no fue culpa nuestra. Nosotros cuando la patria nos llamó estuvimos ahí. Por eso entre nosotros quizás haya quedado el resentimiento en haber ganado. Esa bronca si yo tenía que haber hecho más y no se hizo. Pero entre nosotros quedó el hecho de unirnos, muy unidos quedamos, entre nosotros. Me volví a Rosario acá, me volví a la casa de mis viejos. Ahí, bueno, había que empezar de vuelta, había que buscar trabajo, terminar la secundaria. Bueno, digamos, había que empezar todo de cero. Y uno chocaba también contra el prejuicio del loquito de la guerra.
Porque así, vos chocabas que nadie te quería dar trabajo, te decían, vos venís de Malvinas, no sé, no. Y al principio no podía decir que era Malvinas, porque te decían, vos estás loco. No, no estoy loco. Pero era así. Eso fue el principio, luego de volver, el primer tiempo. Me costaba conseguir trabajo, te costaba todo. Me costaba a mi vieja, que me contaba que había llorado un montón. Bueno. Entonces había que remontar todo eso. Yo venía a mi casa, obviamente, pero en realidad nunca pensé que iba a vivir otra guerra, ¿no? El tema de reinsertarme en la sociedad, la indiferencia, la espalda, la marginación, y que después, a medida que fue transcurriendo los años, nos dimos cuenta que esa marginación, esa espalda, esa indiferencia del Estado, provocó más muerte que lo que provocó en la propia guerra, ¿no? En la guerra murieron 632 compañeros y acá se suicidaron más de 1500 por la espalda, por tratar de reinsertarse o tratar de retomar su vida, si se quiere decir, ¿no? Termino la secundaria, comienzo a trabajar en una empresa que vendía electrodomésticos, bueno. Y comienzo a estudiar para magisterio, de maestro de escuela. Me recibo, en un año, lo hice rápido, en 2 años me recibí, eran 3, me recibo en 2. Porque había estudiado un montón. Y bueno, y empiezo a trabajar de docente de escuela. Y ahí 30 años dando clase. Hasta que, bueno, hubo un concurso y, bueno, hago el concurso y voy como vicedirector de escuela. Y me jubilo como vicedirector de escuela. Como al principio fue durísimo, yo entraba como maestro y cuando se hablaba el 2 de abril, todos decían, sí, los están todos locos, los veteranos están todos locos. Yo pensé que ese primeros años yo, docente, quería hablar de Malvinas. Y no podía hablar porque te decían, vos estás loco, o son todos locos. Y en medio como que uno se frenaba, porque si no tenía que dar 50.000 explicaciones que no tenía ganas de dar. Aparte del dolor interno, que voy a estar explicando que yo no estoy loco. Entonces, bueno, fue muy duro al principio, hasta que uno ya, en la desmalvinización duró 10, 15 años mínimo. Hasta que ya nos juntamos en el centro, se puso a empezar a dar charla en la escuela, uno se pudo soltar y ahí podemos empezar a hablar. Orgulloso por haber estado en Malvinas, empapelé medio Rosario con un diploma de honor que me dieron y la verdad que era contraproducente decir que estuvimos en Malvinas, ¿no? Nosotros se nos inflaba el pecho por decir que estuvimos en Malvinas y cuando en los lugares donde íbamos a pedir trabajo nos decían va a ser un honor, va a ser un orgullo que estén ustedes con nosotros, qué sé yo, ustedes que estuvo en Malvinas. En ese tiempo no había currículum, se llevaban una ficha con los datos y demás. Lo vamos a llamar nosotros, o prefiere que me dé una vuelta yo. Y dése una vuelta a usted. ¿Dentro de cuánto me puedo dar esa vuelta? Dentro de 7, 8 años. O sea, y sí, hay un cambio. A ver, antes cuando salíamos de comer gente que está en situación de calle, nos miraban, pero como siempre, que los loquitos, ¿qué están haciendo? Estos los loquitos de la guerra. Hasta que después se fueron acostumbrando al día. Bueno. Hoy se dieron cuenta de lo que hacemos, que no miramos tanto el dolor adentro nuestro, sino que hay otras realidades que sabemos que no somos la solución de nada, pero por lo menos queremos aportar nuestro granito de arena. Ha cambiado en ese aspecto, ¿no? Ha cambiado, pero por la movilización nuestra, la visibilidad. Nosotros nos hicimos visibles, pero a raíz de que nosotros no empezamos a mostrar. Y yo me casé, con mi novia, tengo 2 hijos, una de 28 y una de 18. Bien. Sí, 10 años en el medio de cada uno. Después tengo la suerte de tener mi casa, mi auto, digamos, estoy bien, no me puedo quejar. Y a 40 años uno dice, estoy vivo. Eso fue, digamos, se hizo lo que se pudo con lo que se tenía y hasta más. Pero, ¿qué pasa? Se perdió. Pero la vamos a recuperar, con la paz la vamos a recuperar. Una guerra es un error y un horror, y estuvimos en el medio. Digamos, podemos contarla. Nosotros somos lo que tenemos que, a los muchachos que murieron, a los héroes, ellos son los verdaderos héroes, los que quedaron en Malvinas y en el mar. Nosotros tenemos la voz para reconocerlos a ellos. Nosotros acá somos solamente un portavoz, ellos son los héroes. Digamos, hoy, no digo que es fácil hablar de Malvinas, pero se puede, y te da gusto hablar de Malvinas. Hoy es un tema que se puede hablar y un tema que se reconoce en la sociedad. Antes no se reconocía, antes como que no se quería reconocer.
Ahora sí, incluso nos invitan a escuela, hay libros, hay de todo, pero nosotros estamos, los vemos. Hacemos trabajo solidario, acá el camión da comida, todos los años damos comida, sello de comedor, estamos insertos en la sociedad, antes no. Hay un par de cosas que le digo a los chicos, ¿no? En algunos actos políticos por ahí dicen hay que copiar Belgrano, San Martín, y digo, ¿cuándo van a empezar? El que se olvida de Belgrano se olvida de su bandera, el que se olvida de San Martín se olvida de su patria, y el que se olvida de Malvinas no se está olvidando de nosotros, se está olvidando de sí mismo porque es su historia.